Buenos días, soy José Vicente Barcia. Para mí es un placer y un orgullo el estar aquí hoy con vosotros y con vosotras, moderando y presentando esta mesa redonda que lleva por título El poder de las empresas en las decisiones políticas, elementos clave para la extracción abusiva de recursos. Como estamos en una época de sinergia y también de síntesis, vamos a poder comprobar que las 4 personas que me acompañan van a tener esa capacidad de síntesis y no me van a obligar a darles un toque para que no se pasen de los tiempos. Y por tanto vamos a hablar aproximadamente 15 minutos cada uno y luego vamos a ceder la palabra a la participación de todos y de todas. A mi izquierda tengo a David Gistar. Es autor del libro de anticooperación, es miembro del Observatorio de la Deuda, es un destacado activista del, precisamente, control de los desmanes de las multinacionales en América Latina. Después de David hablará Jagoda Munich, no sé si he dicho bien el apellido, lo he intentado. Ella es presidenta internacional de Amigos de la Tierra, una activista desde hace muchísimos años de nuestra organización, una persona muy implicada precisamente en la lucha contra los transgénicos, en la lucha por la creación de un nuevo contrato social precisamente entre nuestra especie y el medio. A mi izquierda luego hablará Diego Di Riso, que es politólogo e integrante de la organización de Buenos Aires Observatorio para el Seguimiento del Petróleo en el Sur. Es una organización que trabaja, que investiga y que comunica a partir de la articulación, de la necesaria articulación social y ambiental precisamente para el control de los hidrocarburos en esa zona del planeta. Y finalmente, a mi derecha, hablará Lucía Ortiz, que es geóloga, experta en geociencia, que ha sido militante durante más de 15 años de Amigos de la Tierra en Brasil y que, sobre todo, ha enfocado su labor en la observación de la energía y de las instituciones financieras. Antes de empezar, de cederle la palabra a David Gistar, solamente quería sugerir 2 cosas. Una, creo que nuestros análisis tienen que ser rigurosos, pero creo que debemos venir llorados de casa porque la tristeza no moviliza, sin embargo, la conciencia y las ganas de transformar sí. Yo siempre digo una cosa que es, cuando la tristeza es un mandato oficial, la alegría colectiva es una forma de desobediencia. Y aquí os dejo precisamente con palabras rigurosas, pero también de desobediencia colectiva. Muchísimas gracias. Gracias, Barcia. Gracias, Amigos de la Tierra, por la invitación. Yo soy un amigo de Amigos de la Tierra. Mis amigos son amigos de un amigo de Amigos de la Tierra. Además, esto es como un templo, ¿no? La tabacalera es como un templo que hace domingo. Es un placer también en esta época en que cuando cierran los templos como estos, sociales y colectivizadores, se encienden, digamos, las antorchas, ¿no? Por varios lados del Estado. Bien, yo vengo a hacer un dibujo muy general, igual con sabor a poco, que tal vez pueda servir de introducción a mis compañeros y a la discusión posterior, sobre todo alrededor de definir un poco cuál es el músculo del enemigo, ¿no? Cuáles son los elementos de poder de las empresas transnacionales, viéndolo, acercándolo más al mundo de la extracción de los recursos naturales y aplicándolo más al contexto español latinoamericano, para tener una buena radiografía, para después tener estrategias más centradas en algunos puntos débiles que puedan tener estos actores, digamos, que encarnan un poco el impulso de un proceso contrario al que nosotros y nosotras estamos queriendo, ¿no? Por tanto, vamos a analizar el poder de las transnacionales ante los Estados, cuál y cómo consiguen tener tanta influencia hasta el punto que en los 5 continentes de nuestro globo los regímenes políticos, sean de un tipo o del otro,
han terminado aplicando modelos que algunos llaman una especie de neoliberalismo constituyente o una lex mercatoria, un entramado de normas, leyes y decisiones que favorecen antes a las empresas, a lo mercantil, que a las personas, ¿no? Algo absurdo si tenemos en cuenta que, digamos, los gobiernos son gobernados por seres humanos, no por empresas. Bien, los impactos de las extractivas, como esta foto que tomamos en el Yasuní, que antes comentó Danilo, donde Repsol, digamos, extrae petróleo, los tenemos bastante claros. Este pequeño margen de la población. La gente como mi padre, que es pequeño accionista de Repsol, y al cual intento taladrar los domingos cuando voy a comer, no tienen ese tipo de información y, por tanto, quedan al margen. Ese fenómeno de cortina de humo que se produce va a ser uno de los elementos de poder también de las empresas transnacionales. Es decir, la distancia entre el pasivo, el problema, y el consumidor o el usuario o sufructuario del activo, ¿no? Aquí vemos en Colombia unas fotos contra Unión Fenosa que asimilaban a España, ¿no? Vinculándolo a algunos asesinatos de sindicalistas. Aquí tenemos la presencia de transnacionales españolas en 2 continentes, atacados por la maldición de los recursos naturales, de un capital español ahora en horas bastante bajas. Daba más miedo el capital español hace unos años. Ahora, últimamente, ya no nos invitan a hablar del capital español, ¿no? Algunas características de ese capital transnacional español, ya que estamos aquí en la capital del Reino de España. En primer lugar, es un capital que sobre todo tiene su máxima intensidad en la segunda mitad de los años 90 y al principio del año 2000. Después reduce la fuerza y últimamente está también bastante disminuida. Se concentra sobre todo en sectores como la energía, la banca, los servicios públicos, la construcción, el turismo y la pesca, ¿no? En la banca, por ejemplo, en su día el primer banco y el segundo de América Latina eran españoles, el Santander y el BBVA, ¿no? En energía también la primera empresa privada era Repsol, o sea, tenían posiciones por encima de las empresas gringas que tradicionalmente habían dominado América Latina. Y sobre todo se concentra por eso en la zona más interesante desde el punto de vista capitalista, que es el Mercosur, donde se dan 3/4 partes de esa inversión, ¿no? Bueno, dicho esto, entremos a la primera pregunta y después voy a intentar hacer un par de comentarios que pueden ser también interesantes para las estrategias de Amigos de la Tierra, aunque con mucha humildad, sabiendo que muchos de ustedes controlan el tema más que yo. Los 5 elementos de poder los he tratado de resumir en 5 elementos. Serían los siguientes. El primero es, claro, las empresas, en primer lugar, un elemento de poder es la capacidad que tienen de generar expectativas en zonas, digamos, con algunos problemas, por ejemplo, de desempleo, ¿no? De países, digamos, cuanto más, digamos, deprimida esté una zona, más expectativas puede generar la llegada de una inversión, de un megaproyecto impulsado desde lejos, sobre todo por lo que respecta a la posible generación de puestos de trabajo, directos o indirectos, al aumento de la tecnología, a la reactivación del tejido social, local, a los ingresos en divisas para el ahorro del Estado y hacer inversiones sociales, etcétera. Genera muchas expectativas, ¿no? Aquí un punto importante es comparar las promesas que suceden con proyectos como el Eurovegas, como el Barcelona World, como la llegada de Repsol a Neuquén, o con megaproyectos que suceden en los 5 continentes y lo que realmente sucede después, pasados los años, donde uno detecta que han sido expectativas falsas, ¿no? O sea, donde no se han cumplido. Otro elemento objetivo de poder es el hecho de que las empresas durante un tiempo apuntan distintos targets, destinos,
y esos destinos hacen todo lo posible para atraer esas inversiones en base a las expectativas generadas. La deslocalización, la posibilidad de deslocalizar las empresas, de elegir un lugar en lugar de otro, siempre da una potencia de negociación muy fuerte a las empresas. Y finalmente lo que hemos visto que sucede es que en lugar de las empresas compitiendo entre ellas en función de un mejor proceso productivo, lo que sucede es que los estados son los que compiten entre ellos, o las administraciones locales son las que compiten, ¿no? Barcelona y Madrid compitiendo por Eurovegas, ¿no? Rebajando a la mínima expresión los estándares laborales, fiscales, ambientales, ¿no? Eso en el mundo de la inversión relacionada con los recursos naturales sucede del mismo modo. Quien más rebaje esos estándares va a conseguir posiblemente, quien regale los terrenos a la empresa, quien corte la cabeza a las resistencias locales, va a conseguir tal vez mayor facilidad para recibir esas inversiones. Tercer elemento, la corrupción, sobre todo en el sector, digamos, petróleo o banca, es un elemento clave, ¿no? En el lado de lo ilegítimo, porque podríamos decir que aquello de deslocalizar es algo que es una elección relacionada con la globalización y, digamos, moralmente no es algo en primera vista denigrante. Sin embargo, la corrupción, que cualquier persona de derechas o de izquierdas asocia con algo que no debiera hacerse, se vincula también a unos elementos que están en la frontera de lo ilegítimo, como por ejemplo las puertas giratorias, algo muy presente por ejemplo en el sector energético español, e incluso la compra de científicos para que concluyan verdades que, por ejemplo, puedan paralizar 15 años la toma de decisiones públicas en términos de cambio climático, generando ruido de fondo y verdades contrarias a otras verdades y generando una especie digamos, ¿cómo le diríamos? Ahora no me sale la palabra. Una especie de ruido en el cual tú siempre puedes basarte en un estudio que ha hecho la Universidad Politécnica de Cataluña para terminar diciendo que el efecto sobre los fumadores secundarios no produce ningún efecto sobre la salud durante un tiempo hasta que finalmente la comunidad científica termina rompiendo esa verdad, ¿no? No sé si sale. Hay otro elemento importante que es el de las relaciones públicas, que es todo lo que tiene que ver con la capacidad de construir paquetes simbólicos a través de técnicas de marketing, pero ahí dentro también encontraríamos la capacidad de controlar los medios de comunicación y invisibilizar la violación de derechos humanos o toda la serie de problemáticas asociadas con este tipo de empresas, incluso paradigmas muy trabajados y financiados por las empresas como la responsabilidad social corporativa voluntaria, que son dispositivos que se trabajan desde los centros de negocio, desde las escuelas de negocios tipo IES, tipo escuelas de élite privadas, que generan estas verdades a medias para tratar de que no exista regulación pública, obligaciones sobre la acción de las empresas, ¿no? Bueno, aquí no se ve, en fin. Bueno, sigamos. Todos estos elementos, todos estos músculos que tienen las empresas transnacionales. Hay un último elemento que no salía en la transparencia, que es el tamaño que han conseguido algunas empresas transnacionales. Es cierto que hay transnacionales bien pequeñas. En mi pueblo hay una transnacional que llegó a ser la más importante del mundo haciendo las gomas de los brasiers y de los calzoncillos, es decir, tenían una función mundial importante, que era la de que no se nos cayeran la ropa íntima, pero era una transnacional pequeña, digamos, no tenía un volumen, digamos, de ventas enorme. Sin embargo, en algunos segmentos,
en la energía, en el comercio de materias primas, etcétera, se han creado conglomerados gigantescos, ¿no?, de tamaños brutales. Eso, en términos teóricos, no significa nada, pero, sin embargo, en un escenario profundamente privatizado o liberalizado, tener mucho dinero significa tener mucho poder, ¿no? Y cuando hay un litigio, y esto más tarde se verá en el apartado de tratados de libre comercio, entre un Estado tipo Bolivia y una transnacional tipo Repsol, que supera o multiplica por 6 el Producto Interior Bruto en ventas de Bolivia, cuando hay un conflicto, un litigio, y hay que, por ejemplo, contratar a bufetes de abogados prestigiosos en Nueva York, generalmente ese poder se siente y termina traduciéndose en caso ganado a favor de la transnacional. Ese poder, esa asimetría en la gobernanza mundial entre estados pequeños, eso no sucede con estados grandes, O sea, no sucede con Brasil, o no sucede tanto con Brasil, sucede con administraciones locales o con países pequeños. Y la asimetría es tanto más grande cuando la empresa, por ejemplo, una Shell o una Chevron Texaco, se enfrenta con un país, con un Guinea-Bissau, ¿no? Esa asimetría también explica mucho del músculo que detentan las empresas transnacionales. Veamos un caso concreto que nos es relevante aquí en territorio ibérico. El caso en el que un presidente indígena sube al gobierno es en Bolivia, año 2006, y decide llevar a cabo una de sus promesas electorales: nacionalizar los hidrocarburos. Nacionalizar bajo un poco la percepción de que las empresas transnacionales están robando las riquezas de Bolivia. Entonces, se hace unas fotos con la policía en Cochabamba, en la refinería de Petrobras, ¿no?, y dice que nacionaliza a las empresas de petróleo. ¿Qué sucede entonces? Vean un poco los mecanismos que van a desplegar las empresas afectadas por esa potencial nacionalización y cuál es el resultado final. Repsol estaba afectado, tenía allí los yacimientos en el campo Margaritas, etc. ¿Qué sucede? Figuren, en una semana de tiempo, desde el anuncio de la nacionalización, en el año 2006, de Evo Morales, un tipo como Brufau, un catalán presidente de la empresa petrolera, con su agenda repleta, se desplaza al país latinoamericano y se entrevista con Evo Morales. En la prensa aparece la preocupación que tiene Brufau por las medidas populistas de Evo Morales. Sin embargo, seguramente le dice: oiga, presidente, si usted me disminuye las regalías que yo tengo que dejar aquí al país, yo desinvierto. Lógicamente, una empresa de petróleo, cuando ya tiene los yacimientos descubiertos, tiene dificultades para deslocalizar. Por tanto, no era muy fácil para Brufau hacerlo. Sin embargo, aquí se activan los mecanismos públicos de parte del gobierno donde se ubica la matriz, bajo un pensamiento, y es que el gobierno, en este caso el español, piensa: debemos defender los intereses nacionales y creemos que debemos defender a los campeones españoles nacionales, le llaman campeones nacionales, en este caso Repsol. Por tanto, sale rápidamente un ministro que se llamaba Montilla, del Partido Socialista, con su agenda y se entrevista a 10 días después con Evo Morales. Y seguramente le dice, eso no sale por la prensa, le dice: oiga, presidente, si usted me toca Repsol, eso creo que es malo para los bolivianos, aunque vaya a recibir más dinero para el erario público, para hacer inversiones, pero es malo. Sin embargo, si usted me lo toca, yo le corto el acceso a los mercados europeos, yo le rebajo la cooperación española, la ECI le va a dar menos plata y una serie de, medidas de anticooperación que le voy a ofrecer así bajo mano. Si fuera insuficiente ese segundo actor que se presentó, se activan los mecanismos multilaterales. Y un tercer español, en este caso el famoso Rodrigo Rato, entonces director gerente del Fondo Monetario Internacional, se busca un agujero en su agenda, viaja a Bolivia, un país pequeño de 8 millones de habitantes,
y se reúne con el presidente Evo Morales y le dice seguramente, oiga, presidente, si usted me toca las petroleras extranjeras en general, la inversión en general, a usted lo que le voy a hacer es hacer un silbido a la comunidad de creditores internacionales y le van a cortar el crédito. Usted no va a poder hacer todas las promesas electorales que les ha hecho a los bolivianos. Por tanto, vaya usted con cuidado. Finalmente, Evo Morales toma la decisión, habiéndose entrevistado con esta gente, que es la de realizar una ley, una nacionalización hiperlight de los hidrocarburos. Todas sus bases sociales se encuentran con un Evo Morales que se descafeina, que se agua, ¿no? Y que empieza a no acometer las decisiones que prometió durante su campaña electoral. Finalmente, digamos, ya no el malo de la película empieza a ser Evo Morales, es decir, un actor local. La mecánica ha sido la creación de un régimen internacional donde intervienen multilaterales, estados de Europa y directamente la empresa. Se fijan, contra este tejido es bastante complicado de actuar. 0 minutos, pero algunos segundos, ¿no? ¿Qué unidades? Has puesto unidades. Entonces, un warning que creo que puede ser interesante desde el punto de vista y desde lo que se ha comentado en la mesa anterior. Miren, hay un dato bastante interesante, que es que en los 30 últimos años, y por lo que respecta a las materias primas, al uso de materias primas en el mundo, en el globo, hemos incrementado esa extracción de materias primas en un 80%. Sin embargo, es una mica lo que deies tú, sin embargo, ha habido un aumento en los flujos comerciales del 250%. ¿No? Si hubiera un incremento, si hemos extraído 80% más de agrocombustibles o de petróleo, debería haber un aumento en los flujos comerciales de un 80%, no de un 250%. ¿Por qué ha aumentado tanto el transporte de materias primas en el mundo? No se puede explicar solamente por el aumento del consumo. El aumento del consumo explicaría este aumento en la extracción, pero no el aumento en los flujos, a menos que fuera un consumo deslocalizado. Esto se explica, digamos, y esto complejiza el discurso, señalando que hay un actor que es muy desconocido, que es el capital relacionado con las materias primas, que algunos les llamamos los nuevos y emergentes titanes de las materias primas, empresas que no nos suenan, como Vitol, que es la primera, o Glencore, esta ya no suena más, la Cargill, etcétera, que están convirtiéndose en empresas bancos, es decir, tienen tanto músculo financiero que además prestan a los bancos o a las otras empresas, y finalmente están detrás de este aumento de los flujos y de los problemas de los flujos. Por tanto, ahí también habría que mirar, además del consumo, no es una cuestión de consumo, también es una cuestión de actores capitalistas que buscando mayores beneficios terminan generando mucha más digamos, huella de carbono en los productos. Le dan más kilometraje a los alimentos, a la energía y a una serie de cuestiones que generan los problemas que denunciamos. Disculpar, hay un par de referencias aquí también por si queréis ampliar esta información. Gracias. Muchas gracias, David. Hace unos años hice una investigación para la Complutense a propósito de los medios de comunicación en España y se arrojaban algunas cifras muy interesantes, como que, por ejemplo, los consejos delegados de los grandes grupos de comunicación en España estaban penetrados por 3 sectores económicos principales: las energéticas, la construcción y las financieras. Y en ello podríamos encontrar la explicación precisamente del tipo de percepción social y colectiva que tenemos a propósito de los problemas medioambientales en España y allende las fronteras de nuestro Estado. Os dejo ahora con Jagoda Munich, presidente, ¿no? Sí, os cambiáis, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional.
y por lo tanto voy a hablar en inglés. Lo siento, asegúrense que reciban la interpretación simultánea si la necesiten. Bien, yo no vengo de Guatemala, soy originaria de Croacia y no tenemos el representante de Guatemala aquí hoy porque voy a representar un caso concreto de Guatemala, de este país específico, en el que hemos llevado a cabo visitas solidarias de nuestra organización y existe también y está involucrada una corporación o compañía española. La ubicación es Santa Cruz de Varillas, que es en la parte norte de Guatemala, como pueden apreciar en el mapa, y hay un plan para construir una presa en Cambalam, una hidroeléctrica, y la compañía y la comunidad está muy en contra del proyecto. Es una compañía española. El nombre de la compañía es Hidralia Energía y está operando en Guatemala, en la zona de Santa Cruz. La compañía es propiedad de los hermanos Castro Valdivia. El gobierno de Guatemala ha autorizado la construcción de varias plantas hidroeléctricas en este proyecto. Se construyó primero en Chiapas, en México, que está cruzando la frontera. En Guatemala existe una gran presión para invertir en hidroeléctricas y en el sector energético en este tipo de proyectos. Pero este proyecto no avanzó hasta la actualidad porque existía una gran resistencia local y una presión internacional hacia la compañía y el gobierno de Guatemala. El problema es que la presa va a inundar una zona y no va a haber ningún tipo de beneficio para la comunidad local. El 1 de mayo del 2012, tres personas recibieron lesiones por disparos y los atacantes estaban vinculados con la compañía Hidro Santa Cruz. Eso es sobre lo que informó la comunidad local. Y por eso el gobierno declaró un estado de emergencia. Esas tres personas fueron asesinadas, de hecho, porque el gobierno declaró el estado de emergencia porque hubo muchísimas manifestaciones el 2 de mayo del mismo día, porque el pueblo estaba en contra del estado de emergencia y demandaron justicia, y muchos de los que demandaron justicia, los que estuvieron involucrados en las manifestaciones, fueron arrestados o detenidos. Además de eso, los detenidos sufrieron violencia y se violaron niños y mujeres. Por supuesto, todo este tema ha sido informado por parte de los amigos de la tierra y la comunidad internacional estaba enviando cartas al gobierno nacional de Guatemala para que cancelase el estado de emergencia, para que retirase el estado de emergencia. En noviembre del 2012, los amigos de la tierra han lanzado una visita solidaria a Guatemala y a El Salvador, y visitamos diferentes localidades. Entre ellas, visitamos algunas de las personas que habían sido detenidos y que estaban en los centros de detención, el número 80, la cárcel número 80 en la ciudad de Guatemala. Estamos enfrente del centro de detención, es una prisión. El centro de detención, pues eso es un término muy bonito, pero es una prisión horrible. Nos permitieron entrar porque éramos una delegación internacional y posterior a una gran negociación, gran y larga negociación, pudimos visitarlos, pero no nos permitieron tomar ningún tipo de fotografías dentro de la prisión, así que no le podemos ofrecer ninguna imágenes. Nos reunimos con las personas que ya llevaban esos detenidos que llevaban ya 7 meses en prisión. Eso significa
que estaban esperando a la vista en el tribunal. Pero sí puedo decirle que las condiciones en la prisión no son precisamente muy buenas. De alguien que viene de Europa, es posiblemente difícil entender las condiciones en las que las personas en otros continentes pueden terminar cuando se manifiestan. Ahora podemos ver también que se detienen activistas en Europa, pero no se puede comparar a países como Guatemala, por ejemplo, debido a que al final de la protesta, de la manifestación, pues ya llevan detenidos 7 meses. Estas personas también perdieron su empleo y la familia aquí solo, no solo perdieron la libertad, perdieron el empleo y perdieron la posibilidad, pues, de mantener a su familia. Afortunadamente, después de nuestra visita y cuando esto recibió la atención mediática internacional, algunos de ellos fueron liberados. Aquí pueden ver una fotografía para mostrarle los sellos que nos pusieron en los brazos en prisión, o sea, para entrar en la prisión. Al día siguiente organizamos una conferencia de prensa internacional con Real World Radio y en la ciudad de Guatemala, en la que llamamos la atención de los medios de comunicación sobre este caso concreto y realmente sirvió de gran ayuda porque las ONG locales muy a menudo no tienen acceso a los medios de comunicación o pedir justicia, así que no tienen la capacidad para dirigir la atención internacional a este caso específico. Obviamente condenamos el hecho que estuviesen detenidos ya durante tanto tiempo. Desafortunadamente, solo 2 han sido liberados. Así lanzamos una ciberacción en noviembre 26, porque sabíamos que se iban a presentar en la primera audiencia en el tribunal y pedimos que se liberasen inmediatamente de la cárcel-prisión. Además, lanzamos el 11 de diciembre del 2012 un mensaje a la prensa internacional y al Parlamento Europeo contra la aprobación de los tratados de libre comercio con Centroamérica, con Colombia y Perú, para ser exacto. Es muy importante que presten atención a estos acuerdos de comercio porque ellos ponen muchísima presión en los gobiernos nacionales, que ya de por sí son muy débiles, y por lo tanto le ceden muchísimos derechos a las compañías. Esto es algo que nos va a ocurrir a nosotros también, y vamos a hablar por la tarde sobre el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea, el TTPI. Más de 10.000 personas firmaron la ciberacción y aquí, en este caso, cuando se pide solidaridad internacional, pues algunos solo envían una carta, un correo electrónico a los gobiernos y piensan que no es tan importante, pero cuando 7.000 personas envían esos correos electrónicos a los gobiernos, a veces sí tiene un impacto, y como consecuencia el resto de las 10 personas que estaban detenidos se liberaron en enero 10 del 2013. Como un seguimiento, los Amigos de la Tierra de España, realmente su presidente, Víctor vino en el viaje de solidaridad, nos acompañó y él incluyó algunas actividades en España. Y mujeres activistas de Guatemala estaban en tour, de visita en Europa, y se reunieron con algunos de los diputados parlamentarios en España y debatieron el mal comportamiento de Hidralia Energía y que es responsable de la violación de derechos humanos en Santa Cruz. Y por lo tanto es muy importante que trabajemos conjuntamente, que nos unamos
y que informemos en Europa sobre estos casos, porque no podemos permitir que las corporaciones europeas se comporten de esta forma y quebranten y violen los derechos humanos en otros países, especialmente si en sus países de origen alegan que cumplen con los derechos humanos y con la responsabilidad social corporativa. También hubo algunas abducciones o secuestros y es muy difícil imaginar que a alguien se le pueda secuestrar debido a su activismo o porque se oponga a una planta hidroeléctrica, pero en este caso algunos de los activistas fueron secuestrados y posteriormente liberados. Aquí hay mucha presión sobre las comunidades locales que viven en condiciones sociales miserables. También hay amenazas, secuestros, amenazas de muerte a los líderes activistas y arrestos sin ningún tipo de acusación formal. Hubo otra misión internacional que se celebró el 7 de octubre del 2013 para llamar la atención internacional y ponerla sobre la programación internacional, y eso de alguna forma pues garantiza o ayuda a asegurar o a que estén más seguros los activistas sobre el terreno y que ellos sepan también que reciben un apoyo externo. Hay otro caso aquí que no lo tengo aquí en pantalla, pero nosotros nos reunimos con esa gente y le preguntamos ¿qué queréis que hagamos? ¿Cómo podemos daros un mejor apoyo? Y uno de ellos dijo, no nos olvidéis. Por favor, acompañarnos, estar ahí. Y en un caso de emergencia o de desesperación, pues si hay alguien que va a estar ahí para nosotros, pues realmente eso nos ayuda, nos sirve de gran ayuda. Para resumir, hay muchos casos de este tipo y obviamente no son solo las compañías españolas, son compañías de todo el mundo y compañías de la Unión Europea, pero sí tenemos que asegurar, al menos para los que vivimos en Europa, que nuestras compañías no mantengan un doble estándar, un doble criterio, que no violen los derechos humanos y que no presenten aquí una cara y otra cara allí. Y esto es algo muy importante, que nosotros, los europeos, expongamos su comportamiento en estos lugares. La solidaridad con los activistas del sur, especialmente en asociaciones, organizaciones como las nuestras, es extremadamente importante, porque como intenté explicar, ayudar a estas comunidades locales para que como mínimo no se sientan abandonados y solos, y a veces la presión internacional les puede ayudar inclusive para salvar vidas. Por lo tanto, no puedo subrayarlo suficientemente que esto es muy importante. Independientemente de lo ocupado que estemos en nuestro trabajo diario, sí deberíamos intentar llevar a cabo un esfuerzo para unirnos a estas acciones de solidaridad internacional. Y simplemente me gustaría añadir que Amigos de la Tierra han apoyado a los amigos de Guatemala en Bariles, y esto es un gran ejemplo como grupos europeos pueden apoyar otros grupos, otros activistas a nivel local cuando existe una presión por parte de compañías originarias en nuestros países que violen y quebranten sus derechos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Yagoda. Hace unas semanas, desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, nos pusimos en contacto con Hidralia y, precisamente, a propósito de una interrogante que le lanzábamos sobre su relación con la violación de derechos humanos en este país, lo que nos contestaron es que ellos eran responsables de que, efectivamente, cada vez más guatemaltecos tuvieran sus derechos humanos preservados en ese país, ¿no? Y os dejo ahora con Diego de Rislo. Hola, buen día, gracias. Primero que nada por la invitación, Amigos de la Tierra. Como decía, mi nombre es Diego Di Risio, soy del Observatorio Petrolero Sur, una organización basada en Buenos Aires.
Y bueno, y con Carolina García, que ya habló previamente, vinimos a presentar y a compartir y a hacer diversas acciones invitados por Amigos de la Tierra, la Red de Amigos de la Tierra Europa, por Bankwatch, por la nueva oleada de inversiones en no convencionales que estamos viendo en los últimos tiempos. Así que un poco les voy a comentar brevemente algunos casos más concretos y cómo se está dando en este sentido hoy en día en la Argentina. Así que, primero que nada, algunas cuestiones de contexto general. Primero que nada, seguramente estarán luchando y estarán en tema con cuestiones de no convencionales, shale y la técnica fracking en particular. Y hoy en día una cuestión con Argentina es que la situación ha cambiado. Por un lado, ser hoy con importantes importaciones a partir de 2011, Argentina empieza a verse como una superpotencia en materia de no convencionales, especialmente porque diversos estudios de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos han dicho que somos el segundo en materia de gas y cuarto en materia de petróleo en formaciones de esquisto. Esto ha creado y como decía antes David, en materia de expectativas ha creado un mundo nuevo, ¿no? Digamos, una cuestión del dorado que también está modificando indudablemente un mercado que ya teníamos bastante transnacionalizado, que la renacionalización de YPF busca un poco cambiar ese panorama, pero al mismo tiempo, como veremos ahora a continuación, la alianza con las transnacionales es una condición excluyente para el desarrollo de este tipo de industria. Entonces vemos como en los últimos años empresas como Total, Shell, Chevron, ExxonMobil, etcétera, especialmente compañías occidentales privadas han redoblado apuestas de inversión. Bueno, falló. Y como el mapa, especialmente en la cuenca norte de Neuquén, que seguramente Caro ha trabajado, está cambiando en materia de actores. Hay unas cuestiones primero a nivel nacional que para nosotros también muestran cómo el poder de las transnacionales efectivamente está corriendo prioridades y está corriendo y alterando procesos de decisión. Esto no es una cuestión que nace con los no convencionales ni específica únicamente sobre materia petrolera y gasífera, pero en estos ejes sí podemos ver por lo menos diferencias muchísimo mayores. Primero que nada, para el desarrollo de los no convencionales en Argentina, las empresas han, por un lado, incrementado el precio interno de los hidrocarburos. Se nos ha incrementado, triplicado el precio del gas y casi un 50% en materia de combustibles en el plazo del último año. Entonces, por un lado, lo que se está haciendo es trasladar los costos y rentabilidades, trasladar los costos y los mayores costos necesarios a la población en general, al garantizar márgenes de rentabilidades que venían teniendo previamente. Por otro lado, están incentivando realmente la inversión pública en materia de infraestructura, en materia de educaciones y campañas para defender la tecnología. Esto se ve muy claramente como en el norte neuquino, 1.000 millones de pesos que fueron destinados a la construcción de carreteras, casas, se está hablando de un acueducto, o sea, se está hablando de un sistema logístico que pueda proveer en esta región tan seca de agua a las empresas. Y por otro lado también Argentina es un laboratorio para América Latina, ¿no? Digamos, o sea, hoy en día, si bien Colombia está muy avanzado y otros países también están avanzando muchísimo, Argentina, por lo menos por ahora, es donde estamos viendo mayores modificaciones. En concreto también, si bien se habla de esta gran potencia en Argentina, el norte de la Patagonia es el mayor potencial que se está viendo por fuera de Norteamérica, por lo menos esto para la Agencia de Estados Unidos. Y
unas cuestiones muy particulares, digamos, los avances en materia de promociones, los avances en materia de beneficios, no están teniendo primero que nada un correlato en exigencias y modificaciones de política ambiental, ¿no? Digamos, o sea, acá también podemos ver la capacidad de, por un lado, las empresas de poner condiciones, también del Estado en incentivar inversión, pero al mismo tiempo la poca prioridad que está habiendo en, por ejemplo, en modificar todo el marco normativo ambiental para actualizarse frente a una nueva avanzada. Si bien cambia el paradigma, lo que se puede ver es que hay solamente un decreto específico que regula cuestiones de agua. Al mismo tiempo se ha reducido participación pública al, digamos, reducir la capacidad del Estado en control, y materias como de consulta pública sobre pueblos indígenas no se han tampoco incrementado. Hay para nosotros un caso paradigmático, que es el caso de Chevron, la primera empresa que junto a YPF han entrado en el primer proyecto de explotación, un proyecto de explotación que entró hace un mes, donde la gran mayoría de los otros están en etapa de exploración, ¿no? Hay, en este sentido, bueno, no sé si se ve muy bien, digamos, hay un par de puntos que nos parecen que ilustran bien esto. Por un lado, la cuestión secreta. Si bien el contrato entre YPF y Neuquén se conoce, el contrato entre YPF y Chevron fue negado su acceso. No solamente, digamos, a una cuestión de nivel de presión mediática, sino por cuestiones de demandas judiciales, cuestiones de pedidos de información pública por parte de parlamentarios opositores, y en el mismo proceso de debate YPF defendió su carácter privado frente a una publicidad exigida tal vez a una empresa mixta. En este sentido, como les decía, el contrato entre YPF y Neuquén sí se conoce. Hay un par de puntos que a nosotros nos parece también muy ejemplificadores, digamos, de la capacidad de poder de fuego de, en este caso, Chevron, para horadar directamente los procesos de soberanía y democracia. Por un lado, el arbitraje, o sea, la última instancia en caso de conflicto, se traslada a la Cámara de Comercio Internacional de París. O sea, la justicia argentina ya directamente no tiene ningún tipo de intervención casi en casos de conflicto mayor entre las operadoras y la provincia, ¿no? También un poco lo que comentaba David sobre el tema de agencias multilaterales y el poder que se tiene en estas instancias. Por otro lado, se equipara en materia ambiental y fiscal la operadora y la provincia. Se está directamente cambiando los roles y la provincia pasa a un plano de igualdad con la operadora en cómo se tiene que gestionar y cómo se tiene que al mismo tiempo producir este yacimiento. Por otro lado, plazos de extensión que originalmente eran 25 se extienden automáticamente a 35. Al mismo tiempo se frisa cualquier cambio impositivo por los plazos de 35 años de todo el proyecto. El Neuquén se compromete a no gravar ni modificar ningún tipo de impuesto. Por otro... Hola. Por otro lado, también se equipara en materia de responsabilidad social empresaria lo que es las operadoras, en concreto la Fundación YPF, con los organismos de desarrollo y más de la provincia. En este sentido, un poco lo que nosotros también vemos es cómo a través de los contratos hoy en día, al no modificarse el resto de lo que es el del marco jurídico para este nuevo avance, son la clave. El caso de Chevron no es único, digamos, que ha puesto también dos importantes condiciones. Una es un régimen de promoción sancionado un día antes del acuerdo, un régimen que se emitió por decreto nacional, y por otro lado, que el embargo que habían iniciado los afectados por Chevron en Ecuador, el gobierno nacional interceda y pueda destrabarlo o sea, directamente ir en contra de cualquier tipo de proceso transparente en búsqueda de justicia en otros países. Al mismo tiempo, y por último con respecto a esto,
el acuerdo con Chevron se firmó en el medio de una fuerte represión contra 5.000 manifestantes, 5.000 personas que se declararon opositoras a lo que había sido este tipo de entrega y saqueo. Y en ese sentido, el gobierno, mientras calificaba de antidemocrático a las organizaciones docentes, estudiantes, sindicatos, el pueblo mapuche, etc., tiraba bala de goma, tiró un docente con una bala en el pecho, gente detenida, al otro día casas prendidas a fuego de la comunidad Campo Maripe, que es donde se localiza este territorio, donde se localiza esta inversión. Entonces, pero el caso de Chevron no es único, como decía. Shell, por ejemplo, a partir de la asociación con la empresa provincial, también una fuerte presencia en los últimos tiempos. Y quiero ir al último punto. Por un lado, lo que estamos viendo es que esto, y como ya nos explicado, los últimos 20 años de fuerte privatización y transnacionalización de lo que ha sido nuestro sector hidrocarburífero, esto trae muy pocos beneficios al país. Especialmente por una cuestión de que hay, por un lado, muy poca presión impositiva. Por el otro lado, si bien se renacionaliza YPF, esta tiene 30% únicamente del mercado. Por otro lado, se están incrementando los precios de manera sideral a nivel interno, como también reduciendo, por ejemplo, impuestos a la exportación. Esto obviamente no crea, también como nos explica la historia, no crea ningún tipo de trabajo sustentable. Y por último, la destrucción masiva de lo que es 30.000 kilómetros cuadrados, que es vaca muerta en cuanto a degradación ambiental, impacto sobre la salud, etc., hace pensar que una vez acabado el boom de los no convencionales tampoco haya posibilidad de recuperar importantes regiones y al mismo tiempo proponer otras vías de desarrollo. Último punto. Los no convencionales no se están pensando únicamente como para el autoabastecer, o sea, no es si bien se presentan como autoabastecimiento, el objetivo tanto de YPF como lo ha manifestado diversas empresas y el Estado Nacional es convertir a Argentina en un exportador neto de Argentina. Vaca Muerta, lo que estamos viendo es que se está globalizando a una velocidad increíble, que es muy difícil efectivamente tener un panorama concreto, porque todo el día hay cambio de actores, anuncio de inversión, los contratos no se están dando a conocer y todas las facilidades que se están dando a que el crudo y el gas se vuelquen al mercado externo, también efectivamente es un impacto grande en nuestro país. Por otro lado, esta capacidad del sector petrolero en modificar la agenda energética también se ve en lo que es políticas nacionales de energía que no se han implementado, como puede ser diversificación y al mismo tiempo de generación de renovables. Nuestra matriz dependiente 90% de hidrocarburos no es solamente en este sentido como... Digamos, no es solamente responsabilidad, digamos, de las pueblas y las luchas en Argentina, sino también, digamos, del incremento y la presión que están haciendo las empresas porque esta matriz se mantenga así. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Os dejo ahora con Lucía Ortiz, que es coordinadora del programa de Justicia y Economía de Amigos de la Tierra Internacional. Buenas tardes a los amigos y las amigas de la Tierra, los compañeros y compañeras de Amigos de la Tierra. Estoy muy grata, muy feliz de estar acá por la invitación de Amigos de la Tierra Francia y de Amigos de la Tierra Europa en esta oportunidad de compartir con ustedes sobre este movimiento que se fortalece en este momento para demandar normas vinculantes, normas legales vinculantes a nivel internacional como parte de una estrategia más amplia a desmantelar el poder corporativo.
Y digo que me siento mucho feliz de estar en este momento, en este contexto duro que ya nos viene presentando los compañeros y compañeras desde la mañana, porque nos parece un contexto donde el mundo está al revés. Un contexto donde las relaciones que construimos de solidaridad, de apoyo entre las luchas del norte para con el sur, como nos hablaba Yagoda de los ejemplos que mencionó, ya hoy son luchas que se aproximan, donde mismo en Europa, cuando teníamos una relación de cooperación y entendimiento de los impactos de la implementación del neoliberalismo en el sur y de la acción de sus transnacionales desde el norte, hoy en día ya Europa se ve como afectada mismo por esos nuevos tratados de cooperación y de inversión que se hace con Estados Unidos. Así que tenemos mucho a compartir, mucho que sumar nuestros esfuerzos y aprovechar del hecho que estamos unidos y tenemos más fuerza en una federación internacional para conocer los resultados que ya vimos en otros lugares del mundo, como nos hablaba hoy por la mañana Danilo, no solo de un momento de privatización de los servicios públicos, pérdida de los derechos laborales, de las pensiones, intensificación del acaparamiento del capital en los territorios, pero que eso se va profundizando a niveles que llegamos en un momento que ya no pensábamos, que al mismo tiempo que se profundiza el llamado neoliberalismo, tenemos hoy un momento de que el Estado tiene un rol tan fuerte de facilitar el comercio, como se aprobó ahora en la OMC, que se vio salida de los muertos, facilitar todos nuevos instrumentos y estrategias de despojo de las comunidades y poniendo también su aparato represivo. Una contradicción donde vemos que si al mismo tiempo demandamos el control, la responsabilización de los bancos de las nacionales, lo que vemos es que la gente de la resistencia que está siendo encarcelada y detenida por los estados. Un momento cuando los estados están siendo demandados en tribunales de arbitraje por no ofrecer las ganancias que pretendían las corporaciones por sus tratados de inversión, pero por otro lado este mismo Estado no reconoce los instrumentos y las luchas como las consultas populares. En el caso de Bajías, más de 45,000 personas en una consulta popular de buena fe votaron en contra de la represa en Santa Cruz. 5 votaron en favor y asimismo no se reconoce. En Yasuní, ahora en el referéndum popular, casi 500,000 de firmas y el gobierno ya no reconoce. Entonces, de verdad estamos viviendo un mundo al revés y lograr la cuestión de normas vinculantes por las corporaciones no es un hecho, una demanda que sea nueva, mucho menos lo puso ahí una línea de tiempo de estas demandas para que vean, pero sí es una cuestión de una urgencia, porque una cuestión de la vida o de la muerte, ¿no? Cada vez más. Entonces, contarle un poco de la historia de esas demandas. Ya en los principios de los 70 hubo un intento de crear un centro de las transnacionales a nivel de la ONU que tuvo mucho que ver en algún aspecto con las denuncias de involucramiento del poder corporativo de las empresas en incluso los golpes de Estado en América Latina, ¿no? Eso se fue como esvaciado ese espacio, el centro de las nacionales, para que estuvieran bajo las actividades de la conferencia sobre comercio y desarrollo de la UNCTAD a principios de los 90. Bueno, en los 98 ya hubo un otro intento de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que luego se convirtió en un Consejo de Derechos Humanos, para establecer códigos de conductas vinculantes para las transnacionales. Pero en 2004 esta misma comisión la trata como con un estatus de esos códigos como no vinculantes. Pero es importante ver que a principios de los años 2000 también, mientras
en la América Latina se profundizaba el modelo neoliberal, teníamos toda una serie de nuevos instrumentos voluntarios, ¿no? Al principio el propio Pacto Global de la ONU, de las corporaciones, y también toda una gama de iniciativas de responsabilidad social corporativa. Entonces, bien, en 2005 el Kofi Annan, el secretario general de la ONU, nombra al señor profesor John Hughey para ser su asesor especial en materias de derechos humanos, y mira que el señor que también fue uno de los actores del propio Pacto Global. Y ahora este informe que hace el señor Hughey con sus principios voluntarios y guías para los temas de corporaciones de derechos humanos se toma en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero con un estatus otra vez no vinculante. Bueno, luego de eso, entonces, en los últimos 3 años, la Comisión de Derechos Humanos lo asume y hace foros regionales para discusión de estas normas para empresas de derechos humanos en todas las regiones. Incluso la primera empezó por la América Latina, en Medellín, donde incluso las organizaciones denunciaron el instrumento, el proceso de las puertas giratorias y la captura corporativa de la ONU. Y cuando el señor Hughey nos respondió que sí, él era un señor que también prestaba servicio a empresas, pero no solo a Pacific Rim, como denunciaron las corporaciones, sino a más de 10 empresas mineras, porque ese era su trabajo, efectivamente, prestar consultoría a las empresas al mismo tiempo que estaba estableciendo este proceso de empresas de derechos humanos. Bueno, el 2003, entonces, al final del año pasado, algunas cosas importantes pasaron porque una declaración firmada por más de 80 países, sobre todo de países en desarrollo, llamados en desarrollo del sur, sean los países árabes, países de América Latina, en Asia y África, fueron muy fuertes en una declaración ante la Comisión para que sí es tiempo de ir adelante y establecer normas vinculantes para juzgar los crímenes de las corporaciones y sus violaciones contra los derechos humanos. Eso fue también acompañada por una declaración de la sociedad civil que se firmó en Asia al final del año. Y eso llevó que las sesiones de negociación de la Comisión en marzo se hiciera toda una serie de talleres con las misiones de los países en Ginebra, que son países votantes en la Comisión, que son 47, en el Consejo, que son 47, y ahora tenemos las sesiones de junio que van a discutir esa propuesta sobre la mesa. Entonces, ese proceso todo se vincula de un lado con la campaña que estuvimos moviendo en Amigos de la Tierra con muchos aliados de reclamar otra vez a la ONU, acabar con el poder corporativo en las Naciones Unidas, y una campaña más amplia con una serie de actores y sobre todo una aproximación muy grande de construcción de alianzas con las plataformas de derechos humanos, sociales, culturales, ambientales, económicos. Bueno, entonces, ¿qué hace Amigos de la Tierra entonces en ese proceso? Amigos de la Tierra Internacional, además de sus campañas contra las corporaciones desde muchos lugares donde los pueblos se ven afectados y por responsabilización de los bancos también que financian el acaparamiento de tierras, tiene casos legales contra empresas principalmente de óleo como la Shell, está vinculado a campañas de boicot, desinversiones y sanciones a compañías de Israel que actúan en la Palestina ocupada, pero también afuera. Hemos participado durante la última década del proceso de enlazando alternativas y realización de tribunales populares, tribunales nacionales, tribunales de salud, tribunales enfocados en minería y a través de la iniciativa Enlazando Alternativas, tribunales que unían casos en Europa y América Latina, tribunales morales que muestran que que las violaciones ya están por arriba, que tenemos casos concretos, registros que hemos buscado todos los mecanismos y espacios de acceso a la justicia que ha sido negada a los pueblos en resistencia. Y además muchos de nuestros grupos en Amigos de la Tierra siguen luchando contra los acuerdos bilaterales de inversión, acuerdos de libre comercio, como nos van a contar los compañeros también de América Latina por la tarde, y cada vez más
amenazados y movilizados en contra de una nueva modalidad de los acuerdos como el TPP, el Acuerdo Transpacífico y en Europa, el Acuerdo de Europa con Estados Unidos, el Transatlántico, y ahora también con la vuelta de la OMC. Pero al mismo tiempo, en todos esos, que se dan todos esos procesos internacionales, también hemos ganado muchas luchas de liberación de territorios que declaramos libres de transgénicos, libres de plantaciones, libres de represas, libres de las corporaciones, aunque los estados no los reconocen, aunque las consultas populares y esa decisión sobre el uso de territorio está prevista en las normas legales. Entonces, más reciente, lanzamos ese que llamamos de la Alianza por un Tratado Vinculante en el Consejo de Derechos Humanos, junto con muchas otras organizaciones, sobre todo las plataformas de derechos humanos, la campaña por desmantelar el poder corporativo, el CETIN, FIAN y el Transnational Institute. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora en las sesiones de junio en Ginebra? Vamos a participar activamente en el proceso del tribunal, con 3 casos, llevando el caso de la Shell, que, bueno, las violaciones de Shell en Nigeria ya se van por décadas y incluyen el asesinato de Keno Saro-Wiwa con la complicidad del Estado de Nigeria con la Shell, pero también por el trabajo hecho por Amigos de la Tierra en Nigeria, Holanda, Europa. Ya tenemos ejemplos de casos de acceso a la justicia a nivel nacional, a nivel internacional, sea por los campesinos y la gente despojada por los derrumbes de óleo y contaminación, pero también contra uso de gas, quema de gas flaring. Vamos a llevar también el caso de Bajías, que ya nos contó Yagoda, el caso de Mekorot, una empresa de agua en la Palestina ocupada que niega a las poblaciones el acceso humano y al derecho humano al agua que reconoce la ONU por un lado. Vamos a presentar nuestro informe sobre defensores ambientales, donde más de 100 casos fueron levantados dentro de nuestra federación solamente, y donde también vemos las herramientas de comunicación y de seguridad, y hemos aprendido mucho como una red ambiental a lidiar con este problema y aproximarnos más de las luchas con las organizaciones de derechos humanos. Vamos a tener una tour contra la impunidad en las nacionales, vamos al frente a la sede oficial de la FIFA, si nos fuera posible, de la Philip Morris, que tenemos luchas. Va a haber el caso de Coca-Cola, sea de los trabajadores acá en Madrid, como la gente afectada por la Coca-Cola en Colombia, que despoja sus tejas y su agua. ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que todos los grupos de Amigos de la Tierra Europa han firmado la declaración, así como la propia federación, y que han estado presionando a sus gobiernos para tener una posición favorable por la aprobación de normas vinculantes en las sesiones de junio. Si no han hecho, pueden hablar con Anne Van Schaik o con Paul de Klerk, que están en Amigos de la Tierra Europa, que los pueden contar más. Lo que se puede esperar es que va a salir de esas negociaciones en junio un grupo de trabajo para entonces dar el contenido a ese tratado vinculante si todo nos va bien. Pero sobre todo lo que debemos hacer es vincular siempre las luchas de los territorios, seguir construyendo movimiento, porque defender los territorios, los derechos, los comunes, diciendo no a la energía sucia, al fracking, a los transgénicos, a los acaparamientos de teja, al extractivismo, a la financiarización de la naturaleza, también es resistir a esos acuerdos de libre comercio y al avance del poder corporativo. Entonces, yo quería decir que les deseo una buena conferencia en Amigos de la Tierra Europa y que puedan tomar en cuenta la pregunta de cómo podríamos fortalecernos más en trabajar en los temas de comercio como Amigos de la Tierra Internacional, porque ya valoramos mucho el trabajo que hacemos desde las redes locales, desde cada grupo de Amigos de la Tierra en su contexto nacional y regional, pero tenemos mucha experiencia a compartir y hacerlo y para tener más fuerza trabajando en esos temas como una federación internacional.
Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Os vamos a dar la palabra. Antes me dice Lorenz que os recuerde que hay una exposición aquí en Tabacalera sobre estrategias corporativas en Guatemala, donde se exponen 3 casos concretos de violación de derechos humanos en relación a conflictos entre empresas y la población guatemalteca. Pues sin más, y teniendo en cuenta que tenemos un tiempo muy mermado porque la comida nos espera, es el turno para preguntas, comentarios lo más sintéticos y breves posibles. Bueno, es un breve comentario. Es con respecto a la intervención de David Listar, que ha comentado el tema de los litigios, y me ha llamado mucho la atención la afirmación que hacía sobre la dificultad que tienen los países que no tienen muchos recursos en contratar pues unos buenos despachos de abogados como hacen las multinacionales. Entonces, me llama la atención porque yo he visto como países que no tienen muchos recursos, dígase caso de Nicaragua, de Guatemala, que contratan a grandes profesionales del derecho cuando se trata también de litigios que tienen que ver a lo mejor con la delimitación de la plataforma continental o de la zona económica exclusiva. No me parece un argumento de peso porque, por ejemplo, en el caso de Chevron, abogados de Ecuador que son de centros que trabajan por el interés general y están igual de capacitados o mejor que abogados de despachos de grandes multinacionales sea un problema. O sea, para mí eso no es un problema. Hay otros problemas, pero el tema de contratar, o sea, el hecho de que te cobren muy caro, es que tenemos esa idea de que los despachos que más cobran tienen los mejores profesionales, y eso no es cierto. Hay gente que hace trabajo pro bono que son excelentes profesionales y mucho mejor, o sea, que quitémonos ese argumento como uno de los problemas porque no lo es, ¿de acuerdo? Yo soy un pobre físico y no soy un abogado, más miro las cosas en términos de correlación de poder, pero yo igual cambiaría el tema de capacitados por tener una buena agenda de contactos. Y ahí sí, seguramente un buffet prestigioso de Nueva York tendrá más contactos cuando algo se dirime en la corte, digamos. No sé, por ejemplo, todos los litigios del CIADI entre estados y empresas, como digamos los que acosan a Argentina, etcétera, tradicionalmente eran fallados a favor de las empresas, ¿no? Y uno se preguntaba por qué. Digamos que unas tienen un carácter más, digamos, vulnerador que las empresas. Y en realidad, pues cuando se trataba de estados con cuerpos, digamos, digamos muy debilitados, como los gobiernos latinoamericanos durante la larga noche neoliberal, que tenían grandes dificultades para afrontar un caso teniendo que pagar 50 millones de dólares porque no tenían tampoco la gente preparada. En el caso del Ecuador es distinto, digamos. El Ecuador de Correa ha logrado ensanchar el Estado y entonces tiene muchos más recursos que el Ecuador de Lucio Gutiérrez. Entonces se pueden hacer cosas mucho mejores en estos escenarios, y de hecho se están haciendo, digamos, ¿no? Ahora están se están haciendo un proceso de auditoría impulsado por el gobierno ecuatoriano y sudafricano, ¿no? Para analizar los tratados bilaterales presentes en los tratados de libre comercio, etcétera, para determinar, digamos, por dónde agarrar una estrategia más amplia que reúna un poco lo que explicaba la Lucía, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que sí que hay diferencias entre los contactos que pueda tener un bufete de abogados en un sitio o en el otro, y entonces muchas veces pasa por eso, por contratar gente cercana al poder, ¿no? Creo yo, vaya. ¿Alguna pregunta más?
Tampoco pasa nada si no hay ahora un aluvión de preguntas, porque vamos a estar en la comida y ahí seguro que en conversaciones más cercanas van a salir un montón de cuestiones. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras de la mesa. Quiero también que aplaudamos a los traductores y a la gente que está haciendo el streaming, porque están haciendo un gran esfuerzo. Y solamente recordaros dos reflexiones muy breves. Para los traductores, que el concepto que voy a decir ahora lo traduzcáis bien, yo no sé cómo lo haréis, que es el concepto de jodido. Entonces, es muy sencillo. Creo que nunca el mundo ha estado tan jodido como ahora, pero nunca he visto a tanta gente tan diferente haciendo cosas tan distintas por salvarnos a nosotros y al planeta. Y la segunda cuestión, muchas veces se nos acusa a los movimientos sociales, al movimiento ecologista, de que nuestras alternativas son quiméricas. Ante esto hay que subrayar de una manera clara y nítida que es preferible la peor de nuestras alternativas a la mejor de sus resignaciones, básicamente porque nuestras alternativas ni matan ni destruyen el planeta. Muchísimas gracias.